Buen día. Dios les bendiga a todos en este día lunes 12 de octubre. Bienvenidos a este espacio Promesas de Dios para tu vida, porque mientras usted vive en esta tierra, siempre habrá una palabra de Dios para su alma. La promesa de Dios para este día está en 2 de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. Escuche por favor. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. En esta porción de la Escritura hay otra poderosa promesa de Dios, una promesa de edificar casa del reino. Esta es una promesa mesiánica. David anheló hacer una casa material para Dios, pero Dios no le autorizó. En vez de hacerle una casa terrenal a Dios, salió ganando una promesa de casa espiritual dentro del reino de Dios. Dios le prometió a David que después de su muerte sería levantado un descendiente real de su sangre y sería firmado en su reino por Dios. Este descendiente del linaje real de David edificaría una casa para el reino de Dios, en la cual el nombre de Dios sería glorificado y su reino mesiánico sería afirmado en su trono para siempre. De forma inmediata y en forma de figura, esta promesa mesiánica en parte se cumplió en Salomón, el hijo de David, que ocupó el trono después de la muerte de su padre. Después de algunos años de estar en el reino, Dios bendijo grandemente la vida de Salomón, afirmando su reino, llenándolo de sabiduría, gloria y muchas riquezas. Durante el reinado de oro de Salomón como rey, mandó a edificar un gran templo para Dios. Este majestuoso templo, lleno de gloria y hermosura, fue dedicado como casa material de Dios. Todo lo que logró materialmente Salomón para el reino de Israel y la edificación del templo para Dios es una maqueta de una realidad espiritual. Escuche y aprenda por favor. La realidad espiritual es la siguiente. Salomón es figura del rey Mesías, descendiente real del linaje de David, nuestro Señor Jesucristo. El reino de Israel es figura espiritual del reino de Dios. El gran templo que construyó Salomón para Dios es figura de la iglesia como casa edificada para Dios. En este contexto y con este discernimiento en la realidad espiritual de Salomón, el reino de Israel y el templo edificado para Dios, puedo decir que Dios en David prometió y profetizó que por medio del Mesías, nuestro Señor Jesucristo, edificaría la iglesia como casa del reino. La iglesia espiritualmente es una casa espiritual, es la casa del reino de Dios en la tierra. Escrito está en forma de promesa: Él edificará casa a mi nombre, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. El rey Mesías proféticamente edificará una casa para Dios. La edificación de esta casa traerá la afirmación del trono de su reino para siempre. Esta casa edificada será la casa del reino mesiánico. Dios le prometió a David la edificación de la iglesia como casa de Dios. Por ello, en la manifestación del Mesías, el Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, personalmente dijo: yo edificaré mi iglesia. La edificación de la iglesia como casa de Dios comenzó con la persona de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia edificada será eternamente la casa del reino de Dios. Por ello, con mucha convicción y discernimiento en la Sagrada Escritura, afirmo que la iglesia como casa de Dios no es una casa material, sino una casa espiritual, es la casa del reino celestial. Por falta de discernimiento en la revelación de realidades espirituales, muchos creyentes le llaman iglesia a un edificio material, pero la verdadera identidad y naturaleza de la iglesia es espiritual. Es cierto, la iglesia es la casa de Dios, pero no es material, es una casa espiritual que está siendo edificada por medio de todos los creyentes de todos los tiempos. La iglesia será la casa del reino de Dios por toda la eternidad. Hermanos,
Hermanas, familia, iglesia, estamos en el pleno cumplimiento de la realidad espiritual de la edificación de la iglesia, la casa de Dios. Usted y yo somos el material que el Rey Mesías está ocupando para edificar. Debemos de saber y entender que la obra que Él empezó en nosotros es la edificación de la casa del reino, la iglesia. Y esta obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nuestra edificación espiritual como iglesia tiene que ver con la afirmación del reino de Dios en la manifestación del reino mesiánico, el Hijo eterno de Dios en la tierra. Aleluya. Dios les bendiga. Saludos, salud y bendiciones. Soy el pastor Abel Coto del Templo Roca de Salvación en Ciudad Juárez, Chihuahua. Hasta la próxima. Dios mediante.